El tema de la clase de hoy es Ecuador, dolarización y feriado bancario. Nos vamos a remontar en los años 90. Vamos a recordar que en ese entonces Ecuador sufría una preeminencia de gobiernos neoliberales, lo cual se ocasionó el aumento de la deuda externa pública y que el Estado privado supuestamente tenía que asumirse a la dicha deuda. Sin embargo, la realidad era diferente, ya que el sector privado se beneficiaba de ellas y especialmente las bancas, y los que tenían que asumir eso era el sector público. Sin embargo, aquí sucedió un percance, ya que este sector público y educativo se fueron al suelo por el descuido de esos gobiernos neoliberales. Las clases sociales y económicas aumentaron, el desempleo y se disminuyeron los salarios de cada ecuatoriano. En los años 90 simplemente se caracterizaron por la falta de políticas claras, y especialmente para resolver los problemas sociales y económicos de nuestro país. De aquí partimos a un punto de inestabilidad política ecuatoriana, pero también se introduce la banca privada. Por los años 1994, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero favorecía a los bancos reduciendo las regularizaciones estatales. Pero aquí vimos una acción en el 1995, que la cantidad de bancos y sociedades financieras crecía descomunalmente. Ahora aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque si estábamos viviendo una estabilidad política y que supuestamente el banco privado o los sectores privados tenían que encargarse de pagar la deuda externa que adquiríamos, ¿por qué en ese entonces ellos se beneficiaban más? ¿Por qué los sectores financieros crecían? Y aquí es algo muy simple, ¿no? Porque estábamos viviendo inestabilidad política y siempre se beneficiaba, o el bien común ya dejó a un lado, y el bien propio era lo que más prevalecía, a costa del bolsillo de las clases más bajas del Ecuador. Es por esto que la banca otorgaba créditos y préstamos a sus mismas compañías con bajos intereses y sin garantías. Llegó también a un cierto punto en el que los partidos políticos, las cadenas de radio, la televisión, la prensa escrita, industria privada y sociedades financieras eran manejadas por la compañía privada. Es decir, ya no éramos un país democrático, sino ya llegó a tal punto de que el interés personal se apodere de tal soberanía. Por eso es que en el año 1994 y 1995 fue un impulso, un cierto factor. Por ejemplo, en la primera imagen vemos ahí cómo la sociedad intentaba ahorrar su pequeña economía de ingreso a varios bancos o a sociedades financieras. Sin embargo, lo que no sabía la sociedad o el pueblo ecuatoriano era que éstas no tenían una política bien clara con sus ahorros. Y para ello también existían las famosas compañías fantasmas. Es decir, por un lado se prestaban para el beneficio de la sociedad o del cliente. Sin embargo, estas no tenían ninguna políticas, pero sí el permiso del Estado para su funcionamiento.
Y por otro lado también tenemos las compañías privadas a cargo de esto. Pero ¿qué sucedía? En que supuestamente el banco que tenía los ahorros de todos los ecuatorianos, el Estado le permitía regularizar sus impuestos a una tasa de interés que supuestamente ayudaba a la economía para evitar una bancarrota. Sin embargo, los que tenían claro sobre la situación económica eran los bancos, las compañías fantasmas, las compañías privadas y el Estado, más no el pueblo ecuatoriano. Es por eso que la gente se confiaba y seguía ahorrando su pequeña economía en dichas empresas. Y a partir de ello se da una década de pérdida. Es decir, Yamil Maguad fue el fabuloso presidente, por decirlo así de una manera irónica, en que asumió o hizo la transacción del sucre al dólar. Es decir, el dólar se cobraba por un valor de 25.000 sucres y se da lo que es el feriado bancario, un congelamiento de deudas en todo el sector ecuatoriano. Y desde allí parte en que el Estado se benefició de la banca privada y el sector privado actuó libremente, sin órganos y estatales de regularización. Por eso en el gobierno de Maguad se visibilizó la inmersión del sector privado en el ámbito político. Es decir, muchos de los gerentes de bancos o representantes de alguna sociedad financiera asumieron cargos ministeriales. Por ejemplo, Guillermo Lasso, entre otros. Guillermo Lasso fue uno de los más importantes para que se dé el feriado bancario y que ahora actualmente lucha por llegar a la presidencia del Ecuador, con el lema de sacar al país por una vía más factible, que es ayudar supuestamente con su conocimiento en la economía. Pero en el año 1999 y el sucre se devaluó y ya fue el proceso de el ingreso del dólar americano. Sin embargo, ese mes de marzo se vivió un panorama oscuro para todos los ecuatorianos que perdieron sus pequeños ahorros por un par de dólares. El proceso sí fue muy duro, ya que mucha gente incluso llegó a morirse fuera de los sectores financieros. Este congelamiento afectó a las clases sociales medias y bajas. La clase alta mantenía su respaldo al sistema financiero y más bien ellos se vieron beneficiados por la devaluación del sucre. Un ejemplo fue el Banco del Progreso. Fue uno de los más grandes y con mayores inversionistas de ahorristas. Sin embargo, de la noche a la mañana se cerró el banco, sin autorización estatal. Sin embargo, Yamil Maguad ya tenía conocimiento de esto. Recordemos que ya se vivía una época en que el sector privado manejaba nuestro país, aparte de la inestabilidad política que ya vivía en sí. Es así que se vio obligado Maguad a huir del país, ya que dio la gran idea de aumentar el precio del combustible y los impuestos. Y la crisis no solo se evidenció en el sector económico y social, sino también en el ámbito político. Por eso Ecuador entra en una etapa de descentralización auspiciada por la oligarquía guayaquileña, que buscaba en ese entonces desligarse del control estatal y político quiteño. Es decir,
se rumoraba que Guayaquil quería formar su propio país dentro de un país, algo que no se veía muy común. Sin embargo, esto no fue así. La devaluación del Sucre seguía en ascenso. Ya para el año 2000 ya era una realidad y muchos ecuatorianos aún no lo asimilaban. Otros tuvieron que buscarse la vía factible de poder realizar una migración, ya sea interna o externa. Por ejemplo, en el gráfico que ustedes ven ahí es sobre el censo de población y vivienda del 2001 y del 2010. Pero vemos un pequeño incremento a partir del año de 1998. A partir de esa fecha ya se dio inicios de la estabilidad económica que ya venía viviendo Ecuador, y ahí se fue incrementando. Y en el año de 1999 a 2000, donde ya sucedió el congelamiento de la deuda o el congelamiento de las cuentas bancarias de muchos ecuatorianos, ahí incrementa casi un 138.3%. Y más de 100.000 habitantes ya comenzaron a emigrar del Ecuador. Una de los países que de acogida de ecuatorianos era España, por el euro que en ese entonces valía más que el dólar, y Estados Unidos. Sin embargo, aquí se dieron diferentes tipos de migración, la migración legal e ilegal. Muchos lograron irse por migración legal y poder ahorrarse sus pequeños ahorros en dichos países. Sin embargo, otros fueron de forma ilegal que hasta el día de hoy no han dado señal de vida. Fue tanto el incremento que hasta en el 2002 aún se mantenía esto de la migración. Los procesos migratorios fueron los estratos más bajos de la sociedad, especialmente de las zonas rurales y urbanas. Como ya mencioné, primero viajaron a Estados Unidos y luego hacia Europa, especialmente en España e Italia. Las provincias con más alto índice migratorio fue Cañar, Loja, Azuay, Zamora Chinchipe. La edad de un ecuatoriano entre los 21 y 30 años. Es decir, la sociedad ecuatoriana del nuevo siglo se caracterizó por la proliferación de familias inestables. Aumentó el índice de orfandad, desempleo, pobreza, las brechas sociales entre las clases, la reducción del salario mínimo y del gasto público en salud y alimentación. Cabe recalcar que cuando Maguad huyó del país, asumió el poder Rosalía Artiaga. Sin embargo, este cargo le duró por 3 días y asume el poder Abdalá Bucaram, un político que tampoco fue algo beneficioso para nuestro país. Es así que desde ese entonces la inestabilidad política fue una característica del Ecuador a nivel mundial.